Amados hermanos, gloria al Señor, Dios les bendiga. Me alegra que esta mañana esté aquí este pueblo del Señor para una especial palabra de parte de Dios. Alístese porque el tema de hoy le va a ayudar muchísimo a usted. El tema de hoy tiene como título: ¿cómo detectar demonios? ¿Cómo detectar la presencia de demonios? Así que escuche claramente porque Dios le quiere librar. Levante sus manos si quiere, cierre sus ojos, permita la paz. Padre que estás en gloria, cuánta necesidad tenemos, Señor, de buscar, Señor, conocer tu palabra y vivir libres del poder de las tinieblas. Te pedimos que nos dé la sabiduría, el entendimiento para este mensaje tan importante, Señor. Liberta al cautivo, echa fuera demonios, sana enfermos y permite, Señor, que haya un conocimiento de la buena, de la verdadera palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Yeshua el Mesías, de Jesús el Mesías. Permite que tu pueblo sea librado de esta esclavitud de Satanás. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Y el pueblo de Dios decimos con agradecimiento: amén, Señor. Tome asiento, amado. Dios le bendiga grandemente en esta linda mañana. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Vamos en primer lugar al libro de Lucas, en el capítulo 9. Bendito y santo el Señor de los cielos. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo de Lucas 9. Gloria al Señor. Lucas 9. La Biblia nos enseña que existe un mundo espiritual de maldad, que Satanás, Lucifer, el diablo, Sanat Kumara, como lo llaman en distintas partes del mundo, el diablo, el mundo entero, dijo Jesús, está bajo el poder de las tinieblas. Hay más demonios que amebas o amibas. Hay más demonios de los que el ser humano se puede imaginar. Tantos que ellos pueden llegar a vivir dentro de una persona más de miles de demonios, y la persona no se da cuenta. Algunos no se dan cuenta que los tienen. Algunos demonios entran cuando hay maltrato, violencia, cuando ha habido, hermano, ataques sobre todo a los niños, mala crianza, palabras vulgares, maldiciones, cuando han habido en los hogares disfuncionales, adulterio, fornicación en la juventud, pecados de toda naturaleza, han sido incitados por los demonios para que la persona pueda abrirles un espacio para entrar en los cuerpos de los seres humanos y vivir en ellos. ¿Cómo hace uno para saber si tiene demonios? Es el tema que vamos a desarrollar. Entonces, en el libro de Lucas, en el capítulo 9, encontramos, en el capítulo 8, en primer lugar, encontramos en el versículo 26-27 que los discípulos que estaban con Jesús en la barca llegaron al otro lado del mar de Galilea, que es el mar de agua dulce. Y cuando llegaron a esa región, al oriente del mar de Galilea, encontraron un hombre muy famoso, porque mucha gente había oído que ese hombre ni siquiera con cadenas lo podían atar. Y ese hombre se desnudaba y hacía vida en los sepulcros. Un hombre demasiado degenerado ya, con su pelo, su barba y su desnudez. También la Biblia nos habla de que no era uno, eran dos. Pero aquí nos cuenta que Jesús apenas bajó, llegó corriendo a él. Estas personas o este hombre llegaron corriendo a los pies de Jesús, y dice el versículo 27: y al llegar a tierra salió al encuentro cierto varón, cierto hombre de la ciudad. Estoy leyendo Lucas 8:27, que tenía, ¿y qué dice la Biblia? Que tenía demonios, que tenía demonios. ¿A quién le gustaría sacarle todos los demonios a los hijos? ¿A cuánto les gustaría sacarle los demonios a los hijos? Déjeme decirle que primero nos los tenemos que sacar nosotros. ¿Cierto que la palabra de Dios dice: mira primero
En vez de estar, así sea tu hijo, es tu prójimo. Deja de mirar la paja en tus... Pero es un buen deseo el tuyo. Amén, no está mal que haya levantado la mano. Pero nosotros tenemos que examinarnos y saber cómo ser libres. Ahora, vamos a ver lo que pasó. Dice que tenía demonios. Y desde hacía mucho tiempo no se ponía ropa, no se ponía vestido. ¿Por qué será que a los demonios también les gusta avergonzar al ser humano? Avergonzarlo. Yo le estaba contando a mi hijo Brian, hablamos mucho de estos temas con mis hijos, y ellos que quieren predicar y predican la palabra de Dios, me piden enseñanza sobre la liberación. Y están estudiando. Y muchos de la iglesia estudian también, y yo he dictado algo de este tema, pero todos los días se aprende más. Y le contaba a mi hijo Brian que en alguna ocasión, en liberaciones que he hecho, experiencias, me han permitido entender cómo uno, sin darse cuenta, puede estar abriendo el espacio a poderes demoníacos para que vivan dentro de uno. Quiero que leamos ahora el versículo 28 al 27, no hemos terminado. Tenía demonios. Y, perdón, hago otro paréntesis. Y mucha gente cree que solo tienen demonios. La gente que está así, desnuda y anda como loca por ahí. Una de las señales es que una persona, cuando ya tiene demasiados demonios, porque está poseída de demonios, llega a enloquecerse realmente, a perder el sentido de su mente. Pero hay gente que no solamente viviendo así, o en las drogas, o en el crimen, está llena de demonios, sino gente muy superpulcra, muy culta, muy bien hablada, bien dormida y bien comida, están llenos de demonios. Y hay personas que no se dan cuenta que aún dentro de gente cristiana hay demonios. Y aunque esas personas son de Cristo, se han entregado a Cristo, nuestro nombre está en el libro de la vida, dentro de personas que ya asisten y leen la palabra de Dios, todavía hay demonios viviendo adentro, no solo oprimiéndolos desde afuera. Para muchos pastores esto es una locura y es antibíblico, pero más bien es antibíblico que usted no conozca que los demonios pueden entrar a seres humanos que aún están buscando al Señor, que no pueden ser propiedad de Satanás, porque una cosa, en el verbo demonizar, o como lo llama el hebreo, una cosa es la posesión satánica, que ya los demonios tienen el control total de la persona, y otra cosa es que por causa de no crecer, de no conocer, de no liberarse, de no limpiarse, de no apartarse del mal, demonios siguen viviendo dentro de gente que ya se convirtió, pero que siguen guardando, persistiendo en desobediencia o en pecados que ellos o que nosotros no dejamos de practicarlos a sabiendas de que son pecado. Y eso hace que de insistir en pecar en cosas, los demonios toman lugar dentro de las personas, aunque no son nuestros dueños, se sienten dueños de esa área dentro de nuestra vida, dentro de nuestra mente, o dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra alma. Jesús de Nazaret, en este paréntesis, entró a una iglesia o a una sinagoga, a una quejilá, y ahí en la quejilá, en la sinagoga, vio a una mujer. En la época en que Jesús vino, se llamaban hijos de Dios o hijos de Abraham, que es lo mismo a personas creyentes que se congregan juiciosos y que tratan de vivir la palabra. Y esa mujer estaba ahí, tenía una joroba grande y la hacía andar agachada. Y el Señor estaba en esa sinagoga y vio a la mujer y le dio mucho pesar con ella. Dijo: pobrecita, esta hija de Dios, esta hija de Abraham, ¿por qué llevando tantos años congregándose en esta congregación y aquí no la han liberado los pastores? No, esta hija de Abraham tiene que ser liberada. Y oró por ella y la ordenó al espíritu que saliera de la mujer. Y cuando el espíritu inmundo salió de la mujer, que era una creyente, oye, el demonio salió de la mujer
que era una hija de Dios y asistía fiel a la congregación. Y se enderezó. Y muchos se enojaron porque el Señor echó el demonio de esta mujer. Y Él les dijo: ¿acaso esta hija de Abraham no debía ser liberada? Asimismo, hoy el Señor nos dice: ¿cuántas personas viniendo a una iglesia cristiana todavía llevan 20, 30, 40, 50, 70 años como cristianos y tienen tal vez no la joroba que se nota, pero hay demonios que los incitan y que andan así con ese peso y que no se lo han podido quitar de encima? ¿Acaso no deben ser liberados hermanos que asisten a una congregación? ¿Cuántos creen que deben ser liberados todos los siervos de Dios que buscamos la presencia de Dios? Necesitamos ser liberados de los demonios. Entonces, en este libro dice que él vino y desde hacía mucho tiempo no se ponía ropa. Déjame decirle que a los demonios les gusta la desnudez. Les gusta la desnudez. Si usted tiene una tendencia a desnudarse, examínese bien. Pueden ser demonios en su cuerpo, en su alma, en su mente. Si usted tiene tendencia, hermana, a andar mostrando la cola, como yo expliqué en un culto hace poquito, y no quiero avergonzar a nadie, pero yo digo: ¿cómo es posible que hermanos en Cristo se saquen unas fotos indecentes y aún con descaro las publican? Se toman fotos de selfies parando la cola y por un espejo a ver cómo le queda y publicándola en la red social. Algo les está incitando a la desnudez. Algo les incita al pecado de la inmoralidad. Ahondaremos ahora en esto y veamos qué pasó. Este hombre se tira a los pies de Jesús y dice: ni vivía en casas, sino entre los sepulcros. Versículo 28. Al ver a Jesús, cayó ante él dando alaridos, porque la presencia de la santidad hiere a los demonios. Dando alaridos y con gran voz dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús? ¿Y cómo lo reconoció? Porque los demonios que estaban dentro del hombre o dentro de los gadarenos reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijeron? Hijo del Dios Altísimo, te ruego, no me atormentes. La santidad atormenta a los demonios, a los espíritus inmundos. Pues ¿qué hacía Jesús? Dice que Jesús, ¿qué le ordenaba? Mandaba al espíritu inmundo salir del hombre. ¿Qué quiere Jesús? Que los espíritus inmundos salgan de los hombres. Porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque atado con cadenas y grillos para ser custodiado, rompía las cadenas. ¿Cómo es posible que un hombre flaco que no come, que duerme y trasnocha en el cementerio y tenga fuerza para romper cadenas? Entonces, cuando los demonios entran al ser humano, lo pueden perfectamente capacitar para hacer cosas sobrenaturales. Y dice, rompía cadenas y era impelido, o sea, era empujado por los demonios. ¿A qué? A los lugares desiertos. Cuando Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Aunque el Señor ya sabía. ¿Qué le dijo? Y él dijo, Legión, porque habían entrado muchos demonios en él. Algunos dicen que una legión es de 2000, otros dicen que una legión es de 8000. Así que bajito tenía entre 2000 y 8000 demonios dentro del cuerpo. ¿Y qué le rogaban al Señor? Y le rogaban que no les mandara ir al abismo. O sea, sabían, percibían, pensaban que iban a ser echados ¿a dónde? Que los demonios iban a ser echados a un lugar llamado el abismo. Por eso cuando echamos demonios los mandamos al abismo. Y entonces, ¿por qué vuelven? Porque hay demasiados demonios que tienen los mismos nombres. El demonio de cáncer no es uno solo. El demonio de muerte no es uno solo. El demonio de pereza no es uno solo. El demonio de orgullo no es uno solo. Hay miles de demonios que tienen esa característica y trabajan en los hijos de desobediencia, dice Efesios 2. Cuando le rogaron que no los mandara ir al abismo, porque los demonios quieren vivir dentro de la carne, dentro de seres de carne. Porque esos demonios inicialmente eran seres que fueron hijos entre ángeles caídos y mujeres de la tierra.
que algunas eran casadas y se juntaron con esos ángeles caídos y ellos les engendraron. No sé de qué manera. No fue porque ellos tuvieran semen, porque ellos no lo tienen, pero buscaron la manera de hibridar a la raza humana y la hibridaron. Salieron híbridos. Y esos seres que salieron híbridos eran seres, algunos tenían 12 dedos en las manos y en los pies, lo nombra la Biblia. Algunos de ellos tenían estatura tan gigantesca y eran voraces, salvajes, violentos, como lo relatan demasiados libros históricos también, que se comían a la gente, se comían los animales, los devoraban, tenían relaciones entre ellos homosexuales y eran depredadores. Cuando murieron, porque muchos de esos gigantes llegaron a vivir hasta más de 500 años. La Biblia los llama los Nefilim, los caídos, de ahí viene la palabra. Y algunos de ellos también, entre ellos, hermanos, tuvieron pueblos que la Biblia los nombra, los Refaitas, los Refiim, los Nefilim y otros pueblos. Cuando David peleó con el gigante, ese gigante tenía en su sangre esa hibridación de Satanás. Cuando esos seres se mueren, los espíritus que estaban dentro de ellos y los llevaban a actuar de esa manera violenta, cuando ellos salieron quedaron sin carne. Ellos salen y andan por el mundo y buscan los lugares desiertos, dice la Biblia, ahora lo vamos a leer. Pero ellos, cuando perdieron su cuerpo, después de vivir tantos años, quedaron sintiendo el deseo de hacer las cosas que hacían cuando tenían o estaban incorporados. Por eso cuando ellos salen de los cuerpos necesitan volver a meterse en otro cuerpo, porque ellos son como plagas que infestan y parasitan al ser humano. Este planeta prácticamente es una granja para demonios. Satanás ha llenado este planeta de espíritus inmundos, ángeles caídos, para que ellos depreden a la raza humana y la parasiten, vivan dentro del ser humano, pues ellos comen, se alimentan de lo que el ser humano, por la bajeza del ser humano y el pecado, les brinda con energía maligna y oscura. Así que estos que están aquí salen del cuerpo del pobre gadareno y le piden al Señor: oiga, Señor, no nos deje vivir por fuera de un cuerpo, déjenos vivir en cuerpo. Y como ahí no había quien metérsele, vieron una piara de cerdos, un rebaño, digámoslo así, de pronto es la palabra incorrecta, una piara de cerdos, que habían como 2000 marranos, y le pidieron permiso: Señor, déjenos meter en esos cuerpos, denos permiso. ¿Por qué permiso? Porque Dios es el que tiene autoridad sobre todo imperio, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. Le pidieron permiso y los cerdos se salieron por orden de Jesús: salgan. Los demonios salieron y transparentemente a los ojos de los seres humanos fueron y se metieron dentro de los cerdos. ¿Cuántos en cada cerdo? No lo sabemos. Lo único es que los cerdos, cuando sintieron que se le metieron todas esas cosas inmundas de demonios, todos esos espíritus caídos, los cerdos perdieron el control y se botaron por el borde de un acantilado y cayeron al mar. Terminamos esa parte leyendo cuando dice el versículo 30. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Muchos demonios, dice la Biblia. El versículo ahora 31. Y le rogaban que no les mandara ir al abismo, y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos, y los dejó. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que los apacentaron huyeron y lo refirieron o lo contaron en las ciudades, en todas las haciendas que habían en aquel lugar. Pero luego el hombre que había estado endemoniado y loco recuperó la conciencia. Dice el versículo 35: salieron entonces a ver lo sucedido y fueron a donde Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. ¿Cómo lo encontraron ahora? Sentado a los pies de Jesús, vestido y en sus cabales, y tuvieron temor. Hablaba con mi hijo Brian de este tema y le decía: mira, acuérdate del pastor que se convirtió al Señor, muy famoso en una época, se llamaba el loco Vitrina. Fue un loco que fue muy conocido en Barranquilla, fue músico y fue locutor, muy conocido locutor. Y este hombre, por vivir en una vida deshonesta y apartada de Dios, llegó a volverse loco y andaba en la calle desnudo. Y él dormía en un basurero, en un lote abandonado, donde la gente hacía sus necesidades, y él, el pelo lo tenía lleno de excremento humano seco. Tan asqueroso vivía este hombre, que se le habían perdido los dientes, no le quedaba sino como uno o dos. Y así, en ese estado tan lamentable,
iba por los restaurantes y por las calles de Barranquilla, y cuando la gente no le daba una moneda, le rompía la vitrina, el loquito. Por eso lo llamaban el loco vitrina, porque vitrina donde se arrimaba, si no le daban algo, comida o plata, la partía. Cuando alguien lo encontró botado en un lote y le dijo, lo vio ya tirado como una bestia salvaje, igual que el loco, igual que el endemoniado gadareno, y un hombre le dijo, porque lo oímos de los labios del pastor que lo contó, él ahora es pastor, y le dijo, Cristo te ama, loquito vitrina. Y el Señor se fue, pero resulta que esa palabra no regresó vacía. Ese hombre, cuando recibió esa palabra, Cristo te ama, fue dicha de una manera tan poderosa que dice la Biblia que la espada del Señor penetra y parte el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando ese hombre recibió esa palabra como una espada, él dice que en ese momento él fue como si hubiera llegado del pasado, como si hubiera salido de un sueño, de una cárcel, y de repente él, Cristo te ama. ¿Qué es esto? Y voltea a mirar y se ve viviendo en la porquería y dice, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Desnudo, sucio. Y se para y se pone algo encima y se va caminando con hambre y siente miedo de verse así, y se para frente a una vitrina y le dice, loquito, no parta la vitrina, y él está llorando. Dios mío, este soy yo, no tengo dientes. Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así de desnudo y sucio? Y fue donde empezó el proceso para él ser un hombre nuevo. La palabra de Cristo tiene poder para liberar al cautivo y para hacer que los demonios se vayan de nuestra vida. En el peor de los casos se llega a vivir así, pero en el mejor de los casos, los demonios viven consentidos dentro de gente cristiana, en las congregaciones y en pastores ricos, ahí tranquilos. Nadie parece que los detectara. Muy adelante, o más bien un poquito más adelante, el Señor dice que nos dio, no solo a los discípulos, sino a nosotros, nos dio poder de echar fuera serpientes y escorpiones o demonios. Capítulo de Lucas 9, ahora sí, dice clarito, después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Y para sanar enfermedades. Amén. Dejémoslo entonces hasta allí. Solo las personas que van creciendo espiritualmente en el conocimiento de la palabra, la buena palabra de Dios, se puede llegar a discernir, a entender con más facilidad si yo tengo o no tengo demonios, o si alguien los tiene o no los tiene. Veamos, por ejemplo, Primera de Corintios 12:10, allí lo vamos a ver proyectado en la pantalla. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. ¿Cómo el tema de hoy? ¿Cómo detectar la presencia de demonios? Primera de Corintios 12:10. También Lucas nos dice, mientras se encuentran y proyectan allí en pantalla, la Biblia dice claramente que cuando los espíritus inmundos salen del hombre, andan por lugares desiertos, secos, y no hallan reposo, y anhelan volver a un cuerpo humano o al cuerpo humano de donde fueron echados. Ellos quieren cuerpos, necesitan cuerpos. Leamos entonces Primera de Corintios 12:10. Aquí encontramos que una de las formas para detectar demonios es el don conocido como el don de discernimiento o entendimiento de espíritus. Es un don que el Espíritu Santo de Dios viene y lo trae, Jesús lo da, para que la persona aprenda a diferenciar, a distinguir, a detectar entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás, entre el bien y el mal. Lo podemos leer, que dice allí, dice, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de ¿qué? El don de discernir los espíritus. Y ahí sigue nombrando otros dones. Es un don. ¿A cuánto les gustaría tener el don de discernimiento de espíritus? Hay muchas personas que lo anhelan y hay otros que dicen no, porque algunas veces el don de discernimiento de espíritus no solamente usted lo siente clarito cuando hay demonios, sino algunos los llegan a ver con los ojos, a verlos. Y esto no es fácil, andar viendo demonios cansa, aburre, pero es algo real. Esto puede llegar a ocurrir. Ahora, también además, porque la Biblia dice que el discernimiento no solamente llega por el don, sino con la madurez espiritual.
veamos el libro de Hebreos en el capítulo 5, versículo 13 y 14. El discernimiento también viene por entender la palabra y crecer. Una persona que ya no toca darle lechecita espiritual, sino que ya come Biblia madura, que come palabra avanzada y la entiende, también llega a comprender si hay presencia de demonios o no. Veamos Hebreos 5:13 que dice: pero todos los que se alimentan, ¿qué? De leche, son inexpertos. Si usted no estudia Biblia, se queda como un bebé espiritual, espiritualmente hablando. Los que se alimentan de leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son como ¿qué? Son como niños. ¿Qué dice el siguiente versículo? El alimento sólido es para los que ya han alcanzado la madurez. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve? Para los que pueden discernir entre el bien y el mal y han ejercitado sus capacidades o su capacidad de tomar decisiones. Es decir, nos ayudará a cuidarnos de la influencia de las tinieblas, haciendo el bien. Veamos también el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo detectar la presencia de demonios. También nos enseña Hechos 10 que Dios nos dio unas armas espirituales. Unas armas espirituales, Hechos 10 del 3 al 8. Esas armas espirituales nos dan no solamente poder contra Satanás y sus demonios, sino nos dan esa autoridad para uno edificar alrededor de uno y no para destruir. Leámoslo y lo vamos a explicar. ¿Qué dice? Un día, como a las 3 de la tarde, estamos leyendo Hechos capítulo 10 del 3 al 8. Un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Vean, sigamos leyendo. No sé si me equivoqué. Hechos 10, el 3, el siguiente versículo, 5, el 6, no, 7, no. Si alguien me ayuda, por favor, las armas espirituales, que el versículo que habla de las armas espirituales, que dice que Dios, que nosotros no tenemos armas, ¿el qué? El capítulo 6, verso 6. Sí, alguien que me ayude, por favor, para que no quede en el aire. Hoy me equivoqué. Efesios 6. Ahora sí, alguien me ayuda. Efesios 6. Allí apunté mal, pero es importante que lo veamos. Gracias que hay estudiosos aquí. Efesios 6, ¿qué versículo? 10. Efesios 6:10. Ahora sí. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Bueno, tampoco es el versículo que yo estoy buscando, pero también nos habla de una armadura. Allá. Segunda de Corintios. Qué lindo tener hermanos estudiosos. Segunda de Corintios. Gracias, Señor Jesús. Está muy bien, está muy bien. No todos los versículos se los sabe uno de memoria. Es una cantidad inimaginable de versículos ante los que se manejan. ¿Ya lo tenemos allí, iglesia? Las armas espirituales. Primera de Corintios, dijo 10. Segunda de Corintios. Dígale al hermano de la cabina ahí para que nos colabore, que quiero que los hermanos lo apunten. Segunda de Corintios. ¿Ya? Bueno, ahora sí, gracias, iglesia. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino ¿cuáles? Las poderosas armas de Dios que son capaces de destruir fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Fortalezas son poderes malignos que se establecen dentro de un ser humano, poderes demoníacos que arman fortaleza. Fortaleza es una forma o una habitación dentro de nosotros donde ellos se sienten seguros y de ahí no se van a mover. Hay fortalezas de miedo, hay fortalezas de dolor, hay fortalezas de rabia, hay fortalezas de agresividad, de pecados. Hay muchos demonios que hacen fortalezas dentro del ser humano.
Y esas fortalezas, hermano, son destruidas con armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? Ya estábamos viendo: la oración, el ayuno, ¿qué más? El estudio de la palabra, llevar una vida de santidad, obedecer la palabra del Señor. Son armas que Dios nos ha dado. Vamos a ver, ¿cómo detecta entonces uno, con las armas que Dios le dio, cómo se libra del poder de los demonios? La Biblia dice que las armas que Dios nos dio nos dan autoridad para edificar, no para destruir. Voy a hablar de algo claro. Cuando usted encuentra una persona que llega, está hablando, y los que están al lado comienzan a sentir algo feo, bueno, a veces hay personas que insultan, que tienen espíritus, tantos espíritus, que donde entran el ambiente se pone pesado. La gente que vive en el medio de la delincuencia no necesitan hablar para uno sentir que esa persona es mala. Hay personas que usted se le acercan y usted siente que esa persona es mala. No como algunas suegras, que todos los yernos son malos, ¿no? Pero sí hay un discernimiento. Hay personas que donde quiera que abren su boca, con lo que hablan, las otras personas se sienten muy mal, muy mal. Hay predicadores que cuando están predicando, la gente que está sentada oyendo, llega un momento en que se sienten con miedo, asustados. Hay personas que predican a palo, a golpes. Hay personas que cuando enseñan la palabra, enseñan de una manera que la persona que está escuchando no siente paz, se siente incómoda, se siente mal. Cuando una persona está con poderes demoníacos, a su alrededor no transmite amor, ni tranquilidad, ni paz. Al contrario, una persona que tiene espíritus inmundos transmite una sensación de no querer estar más al lado de esa persona. Ojo con eso, ojo con eso. Porque cuando Dios nos ha dado sus armas, nosotros, esas armas nos permiten tener edificación, palabras para vida, no palabras para muerte. Cuando una persona se le acerca a usted y habla de envidia, de chismes, se queja, acusa, usted llega un momento en que, si está en el mismo clima de él, acepta y se mete con esa persona. Pero si usted está en el cuerpo de Cristo y usted tiene discernimiento y las armas espirituales, usted dice: yo no me puedo quedar aquí, esto no es mío. Mire, ¿por qué uno dejó de ir a discotecas cuando no conocía de Dios? Una persona iba a discoteca, tomaba el trago, el whisky, el aguardiente, la cerveza, y allá pachangueaba con la esposa o con el novio, con la novia, y se sentía en su salsa. Pero ¿por qué cuando uno es cristiano, usted ya hay lugares donde usted dice: wow, qué mal me siento acá, uy, no, qué horrible? Y la persona que está al lado: ¿pero qué? ¿Usted se las va a dar de santo o qué? Aquí yo no veo nada malo, hay un buen ambiente, estamos sentados, no estamos fumando droga o fumando nada, aquí no estamos haciendo ninguna orgía, estamos en una mesa sanamente, usted con sus cervezas y yo con mi trago. Entonces, ¿qué pecado puede haber aquí? No tiene discernimiento, no detecta, como el chapulincito, la presencia del enemigo. Entonces, a medida que vamos creciendo, las armas que Dios nos dio nos dan una autoridad, y donde estamos produce cosas buenas, no participamos de cosas malas. Eso pasa cuando hay discernimiento. Vamos a una historia verdadera que está en la Biblia, cómo alguien que parece un buen predicador está con demonios, y es más, hasta los demonios le dan revelación, creyendo que es Dios que le habla. Son los demonios. Mira, Job, en el capítulo 4, nos cuenta la Biblia este asunto. Un hombre llamado Elifaz temanita, que era el más viejo de los 3 amigos acusadores de Job, aunque ahí hay 4, pero los 3 que más lo acusaban. El más viejito de ellos, que se comprueba por Job 2:11, dice Job 4:12, vamos a verlo. Job, Antiguo Testamento, está antes del libro de los Salmos, justamente antes de los Salmos. Y el capítulo de Job es el 4. Sucedió algo allí. Este hombre se le acerca a Job, que está pasando por esa prueba tan dura, y comienza a decirle: mira, Job, es que yo creo, mi hermano, que tú estás así de enfermo, es porque tú has pecado, es porque tú algo hiciste y Dios te está castigando. Es por eso que estaba él allí, para acusarlo de que su sufrimiento, sus heridas, eran producto de que él había pecado secretamente y no le había contado a nadie, pero que Dios sí sabía.
¿Conoce usted gente que cuando ve que algo le pasa a alguien le echa la culpa a que usted está endemoniado? ¿Conoce usted personas que se dicen cristianas que viven para acusar a los demás y para decirle que si usted tiene una enfermedad o que si está pasando una prueba es porque usted anda en pecado, mi hermano o mi hermana? Déjeme decirle que muchas personas que se la pasan acusando a los hermanos son dominados por espíritus de acusación, por demonios. Y con eso no quiere decir que uno no pueda darle un consejo a alguien o exhortar sanamente a alguien, pero sí, la acusación permanente en un cristiano es seguramente, con toda seguridad, presencia de espíritus malignos. Y mira lo que pasó, leyendo Job en el capítulo 4, él dice que cuando él estaba en un estado profundo, dice que en pensamiento, dice el verso 13, en visiones nocturnas, la palabra es mehezonot, visiones, o sea, algo se le reveló. Y dice que cuando el sueño profundo se adueña de los hombres, a él le pasó algo, le cayó algo a él. Muchos de nosotros hemos estado dormidos o en un estado como de semisueño, semidespierto, y en ese momento, ¡pum!, siente que algo le cae encima. Y algo no lo deja respirar. Y usted quiere respirar y no lo deja esa cosa. Algunos creen que es una enfermedad, son demonios. Y él quería quitárselo y le produjo un terror tan terrible y él no hallaba qué hacer y vio algo. Él vio una criatura, una silueta, y dice un terror. ¿Cómo dice esta versión? En mis tenebrosas pesadillas y cuando mi sueño era más profundo, algo me hizo temblar de miedo, algo hizo que me estremeciera hasta los huesos. ¿Qué pasó? Veamos. Sentí sobre mi piel, ¿cuántos han sentido eso? Que les cae encima y lo agarra y uno siente que no puede ni abrir la boca y lo pone pesado y uno quisiera librarse. Poderes demoníacos. Y él dice que sintió eso. Sentí sobre mi piel el soplo de un espíritu con E minúscula y el pelo de mi cuerpo se erizó. Entonces, cuando uno se eriza, ¿puede haber algo ahí? Sí, puede haber algo ahí. A veces uno siente que algo y uno pasa por allí y uno, ¡wow! Yo a veces me erizo por la presencia del Espíritu Santo y no es un demonio, es el Espíritu Santo. Pero otras veces la presencia de seres espirituales malignos producen ese sentimiento, esa emoción. Y dice que, y el pelo de mi cuerpo se erizó. Vamos adelante. Delante de mis ojos, ¿ahora qué vio? Porque ahora lo vio. Estaba una silueta. Y aunque no pude ver su rostro, alcancé a escuchar que susurraba. O sea, le estaba hablando. ¿Y sabe qué le habló ese espíritu? Que no es el Espíritu Santo, porque le produjo terror, y la presencia del Espíritu Santo no produce terror, produce quebrantamiento, gozo. La presencia del Señor trae liberación. ¿Sabe qué? Empezó a predicarle, a darle revelación de doctrina de error. ¿Qué doctrina de error le estaba vendiendo? La doctrina de que cuando una persona cristiana o creyente está mal es porque cometió quién sabe cuántos pecados. O sea, estaba incitando a Elifaz temanita para que acusara a Dios usando supuestamente una revelación disque bíblica, una revelación disque de Dios. Y mire lo que el espíritu inmundo le enseñó. ¿Qué le dijo? Le dijo lo siguiente, escuche eso. Y hablaba como si fuera pastor el demonio, porque decía: ¿será el mortal más justo que Dios? ¿El hombre más puro que su hacedor? ¿Qué dice el 18? Vamos a leerlo hasta el versículo, creo, el versículo un poquito más adelante. Dice: ¿acaso el hombre es más justo que Dios? ¿Es acaso más puro que su propio creador? ¿Qué más? Si Dios no confía ni en sus ángeles, pues ve la torpeza de sus propios siervos. ¿Quién más que los demonios supieron eso? El siguiente versículo que dice: ¿cómo puede confiar en el hombre que habita en casas construidas sobre el barro y que un día será pasto de los gusanos? Los demonios saben eso. ¿Qué más? Nace por la mañana y muere por la noche y se pierde para siempre sin que nadie lo recuerde. ¿Qué más le estaba predicando el demonio? Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría. Parece que fueron unas palabras de un predicador, ¿cierto? ¿Qué más dice el verso 22? ¿Hasta ahí llegó? Es arrancado como las estacas de una carpa y muere antes de alcanzar sabiduría. ¿Qué quiere decir? Que le estaba
enseñando. Y mire en el versículo 5, el capítulo 5, el verso 1, yo lo sigo leyendo, dice: clama ahora, habrá quien te responda. ¿A cuál de los santos acudirás? Es cierto que el encono mata al necio y la envidia carcome al simple. He visto al necio echar raíces, pero al punto maldije su morada. Sus hijos están lejos de toda seguridad y son aplastados. Y sigue predicándole hasta que llega un punto en que para de predicar. Pero ¿qué le estaba predicando este demonio? Le está diciendo: dígale a Job que él está pasando por una prueba por culpa de estar en pecado. Inmediatamente Elifaz temanita comienza a acusar al hermano Job. Pero por eso Dios descubrió que lo que habló Elifaz temanita, habló un demonio, habló un hombre engañado por esta presencia que lo hizo horrorizarse. ¿Y dónde lo confirma, pastor? En Job 42. Lea conmigo Job 42 para que entienda lo que pasó. Job capítulo 42 del 7 al 9, porque si no algunos me van a decir: no, señor, le habló Dios. Dios no aterroriza, hermano, no mete miedo. En cambio los demonios sí. Mira lo que dice el capítulo de Job 42 del 7 al 9. ¿Qué pasó? Que Dios le ordenó a Elifaz temanita que hiciera un sacrificio de expiación por haber acusado a Job falsamente, diciéndole a Job que orara por ellos, por sus amigos, y serían perdonados. Solo hasta que Job orara por ellos, los que lo habían acusado, ellos empezarían a estar bien. Mientras siguieran acusando a Job, entraron en un periodo de mal. Veamos el 42, dice: cuando el Señor terminó de hablar con Job, 42 del 7 al 9, le dijo a Elifaz de Temán. ¿Qué le dijo el Señor a Elifaz? Estoy muy enojado contigo. ¿Por qué? Y con tus amigos, porque a diferencia de Job, ustedes tienen un concepto erróneo de mí. ¡Qué tremendo! Hablaron mal ellos. Versículo siguiente: pero tomen ahora 7 becerros y 7 carneros y preséntense ante mi siervo Job y ofrezcan un holocausto por ustedes. Job, mi siervo, rogará por ustedes y yo escucharé sus palabras. Así ustedes no quedarán avergonzados por no haber hablado de mí correctamente como lo hizo Job. O sea que lo que predicó Elifaz temanita parecía de Dios, pero era un demonio enseñando doctrina de perseguir a los hermanos. ¿Conoce usted hermanos que les gusta perseguir a otros hermanos? ¿Conoce usted gente que se la pasa persiguiendo a su pastor? Terrible eso. Poderes inmundos. Mira, la Biblia misma dice que el nombre de Satanás es el acusador. Así que ¿cómo reconocer en un aparente predicador, en un aparente buen hermano, al espíritu inmundo que está trabajando dentro de él? Por las acusaciones. Satanás es el acusador. Vamos a Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. Hermano, hermana, no se junte con personas que siempre están criticando, hablando, echando cosas, insinuando cosas, pervirtiendo la tranquilidad y la paz. Cuando usted esté en su casa y alguien que entra a su casa comienza a generar un ambiente de hablar, venga, les cuento algo, no es para hablar mal de nadie, sino para orar por esa persona, ¿no? Es para que el Espíritu Santo lo inspire, ¿no? Y comienzan a hablar así, sepa usted que hay poderes demoníacos en esa persona, que aunque esa persona no se da cuenta, los tiene. Dice aquí, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 3 del 1 al 2. Luego el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor. Ahí estaba la presencia de Yeshua en el Antiguo Testamento. ¿Quién estaba al lado derecho del sacerdote? ¿Quién estaba al lado derecho? Satanás mismo estaba en la parte derecha de él. A su mano derecha estaba Satanás dispuesto a acusarlo. Estaba ahí la presencia de Yeshua y estaba ahí la presencia del mismo Satanás. El verso siguiente, ¿qué dice? Estamos aprendiendo, iglesia. El verso siguiente dice así, Zacarías 3:3. Bueno, ahí está. Pero el Señor le dijo a Satanás: yo soy el Señor y te reprendo a ti, Satanás. Yo he escogido a Jerusalén y a este hombre lo he rescatado del fuego como a un tizón. Por eso yo, el Señor, te reprendo. ¿Sabe por qué lo reprendió? ¿Quién quiere decir por qué lo reprendió? ¿Alguien me quiere decir por qué lo reprendió el Señor a Satanás? Lo acabamos de leer. Porque estaba acusando al pastor.
Porque estaba acusando al pastor, estaba acusando al sacerdote, lo estaba acusando. Satanás siempre se la pasa presentándose y sus demonios tratan de ir y pedir audiencia, no pueden entrar al cielo, pero Dios que todo lo ve, ellos dicen: Señor, mire al hermano fulano que va a la iglesia de MCA, mire a esa mujer, Señor, tanto que va el domingo, tanto que va el viernes, va a los ayunos, y míralo lo que está diciendo, míralo lo que está hablando, dame una oportunidad de hacerle daño a ella. Esos son los demonios de acusación. Y trabajan también no solamente metiéndose dentro de personas que se creen más santas que los demás, sino directamente. Y el Señor dijo: que el Señor te reprenda. Así mismo le dijo el Señor. El versículo, el 3, ¿lo dejamos hasta allí? No, dejémoslo hasta allí. Veamos Apocalipsis 12, verso 10. Todo el que esté cansado diga amén. Bueno, tranquila, que no tiene ninguna cosa mala, no es un espíritu malo. Tranquila, no se preocupe. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. Démosle un aplauso al Señor. Dios bendiga su palabra santa. Aleluya. Santo Jesús. Pero si está triste, oramos por usted. Dice la Biblia, Apocalipsis 12:10, ¿qué dice? ¿Qué revelación recibió Juan? Dice: entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que ¿qué? Día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Satanás es el acusador de los hermanos. Así que ¿cómo discierno la presencia de demonios en una persona? Cuando la persona se la pasa acusando a Raimundo y a todo el mundo. Así que si aquí hay algún hermano acusetas, venga para acá, le sacamos toda esa diablera que tiene. Hoy no vino, ¿no? Bueno, no vinieron. Vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos quedan unos minutos hermosos para participarle de esta linda enseñanza: cómo detectar la presencia de demonios. Hechos 19, capítulo 19. Del capítulo 19 vamos a leer el verso 18 y el versículo 19. Encontramos allí que mucha gente, cuando entendió que las cosas de Dios eran santificándose y apartándose de toda religión y de toda predicación que no es correcta, se arrepintieron. ¿De qué manera? Vamos a ver de qué manera. Dice así, vamos al 17. Y esto llegó a ser notorio cuando los espíritus inmundos salieron de las personas. Ellos se asombraron de que la gente se les salieran los demonios. Y dice: y esto llegó a ser notorio a todos los que habitaban en Éfeso, tanto judíos como griegos, y cayó temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido. ¿Y qué sucedió? Verso 18, ahí lo tenemos. Y muchos de los que habían creído, ¿qué hacían esas personas? Acudían, o sea que se congregaban. Si usted tiene un espíritu que no lo deja congregarse, pilas. Porque los espíritus no les gusta que la gente se congregue, ni por internet, ni de manera presencial. No, déjeme aquí que yo cuando pueda leo la palabra. Usted me cuenta qué dijeron. Ojo, espíritus no les gusta, espíritus inmundos no les gusta que nos congreguemos en uno solo, bien sea en el espíritu, a través del internet o aquí también. Entonces ellos venían, ya tuvieron libertad de venir. ¿Qué más? Acudían. ¿Qué más hacían? Confesaban. Cuando uno sabe que está en los caminos de Dios, uno peca en algo, uno dice: ay Señor, pequé en esto, perdóname. Uno siente la necesidad de confesar. Los demonios no les gusta que la gente confiese su pecado. ¿Qué más hacían? Confesaban y declaraban sus prácticas. ¿Qué estamos viendo aquí? Que hay prácticas, realmente prácticas, que hacen que la persona se inunde de demonios. Ojo con los juegos de azar, ojo con las apuestas, ojo con todas esas cosas que son vicios, y vamos a verlo ahora con más profundidad. Los demonios se le pueden pegar a objetos. Los demonios se le pueden pegar a libros. Los demonios se pueden pegar a lugares. Los demonios pueden estar vinculados a prácticas que no son prácticas honestas. ¿Cómo es esto? Mira, alguna vez una hermana, un hermano, no recuerdo, me regaló una colección, una enciclopedia
en fascículos, antigua, y varios de los fascículos estaban dedicados al diablo, al diablo. Y yo dije, gracias hermana, porque pues con esto aprendo a conocer cómo trabaja Satanás. Mucho cuidado, no nos engañemos. Una vez el Señor, estaba yo haciendo la liberación de una mujer, y el Señor me dijo también que yo tenía algo ahí, que los demonios lo estaban usando en contra mía. Era un objeto. Y yo dije, ¿qué será? Y entré a mi oficina y empecé a buscar, cuando de repente ahí tenía en la biblioteca esos fascículos, y yo los saqué cuando ¡prum! En la portada aparecía el macho cabrío y unas brujas danzando enfrente, y en la parte de adentro habían unos demonios haciendo unas prácticas con dibujos y algunas palabras de ritos satánicos. Y cuando se me puso la piel de gallina, y sí, de verdad, y dije yo, Señor, esto era lo que tú me decías. Yo no tengo por qué tener libros donde se honren las prácticas de las tinieblas. Tú no puedes tener libros que inciten, hermano, a alejar a nadie de Dios. Todo libro que incita a alguien a alejarse de Dios tiene influencia, se lo aseguro, de poderes demoníacos en su mayoría. En su mayoría. Y yo cogí eso y el Señor me dijo, quémalo, no lo botes, quémalo. Y yo lo quemé. Hay objetos que la gente compra, que se traen cosas de otro país, que ángeles, que figuras de cosas, de ídolos de Egipto, que el dios Sol, que Amón Ra, que papiros, una cantidad de cosas, que pirámides, que ángeles, una cantidad de cosas que llevamos nosotros a nuestra casa y han sido consagrados a los demonios, honran a los demonios. Mire, hay gente del mundo de la farándula que ustedes saben que ellos ahora cuentan que llevaban los CDs, ahora casi no hay CDs, pero cuando esa gente producía discos, long play, acetatos o CDs, ellos llevaban esos discos a los lugares donde se iban a consagrar para que fueran vendidos, para que tuvieran éxito, y entregaban esos CDs, los máster, los entregaban a Satanás. Cuando ellos vendían las unidades, iban influenciadas con poderes demoníacos. Así que hay cosas, ropa, objetos, libros que hacen que los demonios estén ahí en nuestra casa. Debemos quitarlos. Y estas personas que se convirtieron en Hechos capítulo 19 confesaban y traían las cosas para que fueran quemadas. Miren lo que dice el versículo 19. Entonces muchos de los que practicaban las artes mágicas, si usted practicó artes mágicas, magia blanca, magia negra, magia verde, magia amarilla, lo que sea, es diabólico. Dice, juntando todos los libros, ¿qué hicieron? Los quemaron delante de todos. ¿Y valía mucho? Sí. Hay objetos que pueden valer mucho para usted, pero quémelo. Los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Al hacer esto, ¿qué ocurrió? Vino libertad. Vino libertad para que la iglesia creciera. Bota eso que tienes en tu casa que no honra a Dios. Pídele al Señor que te muestre qué puede haber en tu casa que lo esté deshonrando, que atraiga poderes demoníacos. Y aunque muchos digan que yo soy cazador de brujas, no, Señor, la Biblia me lo está diciendo. Dice que así, verso 20, crecía con poder la palabra del Señor, y ganaba y prevalecía. Vamos al siguiente punto. Pablo detectó un demonio en una mujer que hablaba bonito. Ella hablaba bonito, pero tenía demonios. ¿Cuántas personas ven una hermana que llega? Hermano, yo soy de Cristo, vengo a hablarle de Cristo. Ustedes tienen problemas en esta casa, voy a hacerles una liberación. ¿Qué vamos a hacer? A ver, tráiganme por favor lo que tengan, lo vamos a consagrar a Cristo. Cojamos sal y reguémosla por las esquinas para que la sal nos limpie la casa. Ojo, todo el que usa un objeto, algo material, para supuestamente traer bendición, es brujería. Brujería. Hasta el mismo aceite, que alguien coge el aceite y que, pastor, únjame este aceite. Yo lo he predicado mucho, insisto en eso. Óreme el aceite para que cuando yo ponga el aceite en mi casa, en mi almohada, en la casa, en el perro, en el gato, en mi hijo, se sane o Dios lo libere. Eso es brujería, es agorerismo. Creer que algo material produce bendición espiritual es hechicería evidente. Y seguro que usted hace eso. Usted pone sal en las esquinitas, o riega el aceitico, o pone allí la cosita que le dijeron que santifica. Ojo con eso. Usted puede que le empiece a ir bien, pero es Satanás que le está apoyando en ese rito que usted hizo antibíblico. Es algo peligroso, algo que los demonios utilizan.
Mucho cuidado, iglesia. Si alguien le enseña a usted estas cosas, le está enseñando a adorar demonios. Huya de esta clase de personas. O si alguien comete un error y le enseña que por llevar aceite ungido a usted le va a ir bien, pues tampoco lo llamen endemoniado. Si es un pastor, es un líder, más bien con amor dígale: líder, pastor, esto no es bíblico lo que usted está haciendo. La Biblia dice que el que sana no es el aceite, la oración del justo sanará al enfermo. Poner la fe en objetos materiales atrae poderes de demonios. Cuidado, iglesia. Pablo detectó a un demonio en una mujer y ella en verdad era una divina. Veamos rápidamente en Hechos 16. Hechos 16. ¿Dejamos para el otro domingo o terminamos? Terminamos. Bueno, gloria al Señor. Dice el libro de Hechos 16, del 16 al 18. Es fácil de recordar, Hechos 16, 16. Mira lo que dice así. Dice: Pablo y Silas estaban encarcelados. En el capítulo 16, 16, dice: aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, ¿al lugar de qué? De oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. El espíritu de adivinación es hechicería, es el espíritu pitón. Salió esa muchacha y ¿qué les decía? Bueno, aquí dice que la muchacha le daba gran ganancia a los que la administraban, a los que eran los asesores. Esta chica, ¿qué hacía? ¿Qué hacía esta muchacha? Seguía a Pablo. O sea que ella iba a escuchar la palabra de Dios y lo seguía. Pero ¿qué hacía también? Estos hombres, ¿qué decía ella? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Eso era verdad o era mentira? Eso era verdad. Pablo y Silas eran hombres de Dios. Ella no decía mentiras. ¿Y qué más decía? Quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Eso era verdad o era mentira? Era verdad. ¿Ella estaba predicando algo malo? No, estaba diciendo la verdad. Pero mire lo que pasó. Verso 18, ¿qué dice? Y esto hacía por muchos días. Mire, cuando una persona a mí se me acerca, y cada rato se me acerca, y es a tirarme alabanzas, yo puedo detectar ahí que sin que la persona a veces se dé cuenta, se está dejando usar por un mal espíritu. Hay mucha gente que viene y dice: pastor, pastorcito, Dios me lo bendiga. Hermoso, lindo. Pero cuando comienza, Dios cómo lo usa. Ay, cómo Dios hace cosas grandes a través suyo. Y dele por ahí. Entonces yo como pastor detecto que esa persona está siendo utilizada probablemente por un espíritu que quiere producir ¿qué en el pastor? Orgullo, orgullo. Que se crea la gran cosa. Y aunque la hermana o el hermano no lo dice de maldad, está un espíritu ahí. Y este tema se llama ¿cómo detectar la presencia de demonios? Y Pablo detectó que aunque la muchacha decía la verdad, no era el Espíritu Santo, era un demonio. Y entonces dice, verso 18, esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta. ¿Y qué le dijo a la muchacha? Le habló al espíritu, ¿no? Y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. ¡Wow! Yo le digo, mi hermano, que estás aquí escuchando este mensaje, hay muchos hermanos en esta iglesia que de alguna manera con esto que estamos viendo y la segunda parte de esto, que si no terminamos hoy la veremos, Dios les va a hablar y les está diciendo: hay algo que tú estás repitiendo y ha sido difícil que te liberes de eso. Pide una liberación. Dios me ha puesto, y a muchos hermanos en la congregación les ha dado ese don también, pero usted también lo puede hacer. Libérese, autolibérese usted mismo. ¿Cómo se puede usted autoliberar? Si usted detecta que hay un pecado recurrente en usted, que eso no es de Dios, y usted insiste, y la mente le trabaja, llevándolo a lo mismo cada vez, usted enciérrese solo en el baño, o en una habitación, enciérrese solo, y usted comience a decir: yo reconozco que hay un pecado en mí que me está molestando demasiado.
que desagrado a Dios con esto. Si es mi carne, Padre, dame fuerza para superarlo, voluntad para dejarlo. Pero si al caso hay algún demonio que está en mí haciéndome daño, hoy le ordeno a ese espíritu que está dentro de mí que no lo quiero, que no lo necesito, que me fastidia cada vez que yo caigo en esto, que me molesta esto, y aunque a mi carne le agrada, mi espíritu está incómodo y el Espíritu Santo está incómodo. Te pido perdón, Señor, por querer repetir esto que es malo, y hoy, espíritu inmundo, si estás dentro de mí, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, de Yeshua, te ordeno que salgas, te rechazo. Y usted puede que en ese momento no siente nada, pero si usted insiste y guerrea contra esa cosa, en algún momento usted va a sentir algo que está produciendo algo en usted. Yo me he hecho liberaciones. Pastor, ¿usted está endemoniado? No. Pero hay demonios que vienen a mí a atacarme. Y yo mismo me he hecho liberaciones. Hace muchos años me encerraba en el baño de mi casa y empezaba a reprender y a reprender algún espíritu que yo sentía que estaba molestándome para que hiciera algo malo, y comenzaba a reprenderlo, y de repente me erizaba todo, el ambiente se cargaba y podía detectar que había algo allí que me estaba haciendo daño, y de repente, en el nombre de Jesús, salga de mí. Y empezaba yo a sentir horcadas de ganas de vomitar. Y me salía un espumarajo blanco por la boca en cantidades, espumarajo por mi boca. Me daban ganas de llorar, me arrepentía, me daba temblor, caía al piso. Yo mismo me estaba liberando. Pero si usted cree que necesita la liberación, hable con su pastor, dígame. Y dígame, hermano, un día de estos hágame una liberación, yo creo que esto es un demonio. Si no tiene, amén. Pero si tiene, más que amén. Así algunas hermanas, yo les he dicho a algunos hermanos, hermano, no sigan esos caminos, pidan una liberación. En la oficina he hecho cantidad de liberaciones, y ahí yo no le voy a hablar a usted, hablaré con usted un rato, le pediré que me cuente si le puedo ayudar, hasta donde usted permita, escucharé el problema suyo, si lo puedo escuchar, y oraremos. Y sacaremos ese poder demoníaco, como ya lo hemos hecho cantidad de veces y cantidad de años, por pura misericordia de Dios. Todavía me sigo sorprendiendo de la cantidad de demonios que lo engañan a la persona y le hacen sentir que es que yo soy así, mi casa es así, los míos son así. No, Señor. Mira lo que pasó aquí. Pablo también nos muestra en el capítulo de Hechos 13, del 8 al 12. Vamos a verlo ya en la última parte ya. Nos vamos a demorar 10 minutitos más, ¿vale? Gracias, hermano. Hechos 13, del 8 al 12. Veamos cómo espíritus inmundos dentro de una persona, óigame bien, intentan apartarlo a usted o a la gente de que busque los caminos del Señor. En Hechos 13, del 8 al 12, si puede verlo por favor. Hechos capítulo 13. Compártale este tema a algún familiar, a algún creyente. Ayúdelo si está metido en una secta de error que está dirigida por espíritus de Jezabel. El demonio Jezabel es un demonio que hace que en la congregación haya un control total, exagerado de persecución a todos los miembros. Le examinan con quién habla, con quién vive, qué hace, qué no hace, con quién habló, con quién no, cómo se vistió, cómo. Todo eso son demonios de control. El espíritu de Jezabel es un demonio. Capítulo 13, versículo 8 al 2. Dice que había un hombre de Dios que estaba predicándole. Allí encontramos, dice la Biblia, Bernabé, Simón, muchos que estaban allí. Así que dice la Biblia que cuando llegaron a Salamina, entraron en una sinagoga, en una quejilá, en un templo, y allí había en la isla de Pafos un cierto judío, dice el verso 6, mago, falso profeta, que respondía al nombre de Bar Jesús. Y allí también estaba un hombre importante de la ciudad, entre comillas importante, un hombre del gobierno, un procónsul que se llamaba Sergio Paulo. Dice la Biblia que era un hombre inteligente, y que éste llamó a Bernabé y llamó a Pablo para que le predicaran la palabra del Señor. Él deseaba oír la palabra del Señor, pero un hombre, este hombre llamado Bar Jesús, que se hacía pasar por un grande, se le oponía. Yo estaba viendo en la internet algunos motivadores. Tenga cuidado con los motivadores, con los predicadores del positivismo. Existen muchos motivadores y libros de motivadores que no tienen el Espíritu de Dios. Todos los libros de los motivadores, de Coelho, de Paulo Coelho,
Todos esos hombres que hacen palabras bonitas y que lo enseñan a usted a ser un hombre grande, un triunfador, un excelente. Bueno que usted se capacite y busque la excelencia, pero muchos de esos predicadores son predicadores que son dirigidos por espíritus de demonios, porque ellos no conocen al Dios de la Biblia. Y le hablan que tienen a Dios y que Dios los ha llevado a alcanzar obras grandes. Mire, la Biblia dice que algunos hombres, llamándose a sí mismos grandes, no son grandes en verdad. En su propia casa hacen llorar a su mujer, hacen llorar a sus hijos, y aunque tengan plata y les vaya bien en las redes sociales, en el YouTube, sean youtubers poderosos con muchas visitas de millones, de 70 millones, son poderes demoníacos los que los llevan a ellos. Y su palabrería, solo palabrería. Y este hombre intentó oponerse a la predicación de la palabra para que no se convirtiera Sergio Paulo. Y empezó este hombre, ¿qué decía? Verso 8, Hechos 13, 8. Pero se les oponía el mago Elimas, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. ¿Conoce usted a alguien que lo ha intentado apartar de la fe? Levante la mano. ¿Usted conoce a alguien que lo ha intentado apartar de la fe? Es muy probable que la persona que lo está intentando a usted apartar de la fe tenga poderes demoníacos dentro de él. Usted no se ponga a echar los demonios hacia frente. El pastor dijo esta mañana en el culto que usted está lleno de diablos, porque, ay, Dios mío, se le va a levantar el infierno a usted. La persona no va a entender, no lo va a entender. ¿Para qué? Arroja las perlas delante de los cerdos. Más bien usted métase en oración y comience a orar. Señor, fulano, fulana de tal, siempre es a tratarme de apartar de las cosas tuyas, siempre es oponiéndose a la palabra, a que yo me congregue, a que yo busque tu rostro, a que yo ore. Te pido que el espíritu inmundo de oposición a ti que está en él se vaya y él sea libre y cautivo de la voluntad de Satanás, salga de esa cautividad para que le sea revelado el evangelio de Cristo. Ore por esa persona. Aquí ocurrió algo parecido y dice así, estamos leyendo Hechos 13, el versículo, ahora el 9. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo miró a los ojos, fijando los ojos en él. Pablo discernió, entendió. El tema de hoy es cómo detectar la presencia de demonios. Pablo detectó que ese hombre tenía espíritus inmundos dentro. ¿Y qué le dijo? Mira lo que le dijo. Oh, lleno de todo engaño, porque el engañador es el diablo, o lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Cómo lo llamó? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No pararás, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Y qué le dijo en el verso 11? Le dio una palabra de poder y dijo: he aquí, la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego y no verás la luz del sol, no por siempre, por un tiempo. Y al instante cayeron sobre ese hombre llamado Elimas o Bar Jesús. ¿Qué le cayeron? Tinieblas de oscuridad, o sea, quedó ciego y daba vueltas buscando quien lo guiara, un lazarillo. Y viendo lo sucedido, el procónsul creyó maravillado a causa de la doctrina del Señor. Los demonios pueden llegar a producir no solo ceguera en que usted no entienda la Biblia, pueden llegar a producir ceguera física. Estaba orando por una mujer embarazada de 9 meses, cuya mamá había practicado el lesbianismo toda su vida, y ella de niña vio a la mamá acostarse con mujeres y tener sexo. Ella las veía a las 2 mujeres tener sexo, y la niña fue influida por poderes demoníacos. Se le metió un demonio de lesbianismo, aunque ella no lo practicó, lo tenía latente. Y una vez orando por ella, salió el demonio y me dijo: soy el espíritu de su madre. Yo pensé que era que me estaba mentando la madre. Respete, demonio inmundo, asqueroso. Pero volvió y me dijo, cuando le pregunté: dime tu nombre, demonio. Soy el espíritu de su madre. Y yo, este diablo mentiroso. El Espíritu Santo me dio sabiduría, entendimiento. Y yo le dije: ¿qué es el espíritu de su madre? Dijo: pues el espíritu de la mamá de ella. ¿Cuál es ese espíritu? Y me dijo: lesbianismo. Wow. Y me dijo: estoy en ella, esperando hacer en ella lo que hice con la madre. Espíritus familiares. Ella estaba dulcecita para caer en el lesbianismo, porque el espíritu del lesbianismo es un demonio y hace convencer a la persona, como el espíritu de homosexualidad, que eso es bien, porque es amor puro, porque yo no hago mal, yo solamente estoy con ella o estoy con él, no le hago mal a nadie. Y entonces le dije: espíritu inmundo, sal de ella.
sal de ella. Y hubo un momento en que la hermana, porque era una muchacha que iba a la iglesia, quedó ciega. Y de repente la muchacha volvió en sí, ya no me habló el espíritu, y cuando el demonio habló por la boca de ella, me maldijo y me dijo, me has descubierto, bueno, todo esto. Pero en ese momento la muchacha empezó a gritar, ella, la embarazada, y volvió en sí, me dijo, pastor, 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 me volví ciega, no veo, no veo. Y yo dije, ay Dios mío, esta mujer embarazada a punto de parir y va a salir de aquí diciendo que en una iglesia la volvieron ciega. ¿Qué problema que me voy a meter, Señor? Porque imagínate, hermano, imagínate el problema. Y entonces yo le dije, hermana, míreme la mano, míreme. Pastor, no veo, estoy ciega, totalmente negro, no veo nada, estoy ciega. Y yo asustado, dije, Señor, ¿qué le pasó a esta mujer? Yo no vi que se pegara con nada. ¿Esto qué es? Y el Señor me dijo, repréndalo. Espíritu inmundo que estás encegueciendo los ojos de esta mujer, sal ahora. Y salió el demonio y ella volvió a ver clarito. ¡Wow! Hay demonios no solo de ceguera física, como llevaron al Señor un muchacho, a hombres ciegos. Y el Señor dijo, Señor, quiero ver. ¿Y qué le dijo al ciego? Espíritu, vete del hombre. Y el hombre vio. Sus ojos estaban siendo afectados por el poder demoníaco. Hay cosas físicas en nosotros, enfermedades y cosas que son influencia de espíritus. Jesús las detecta, el Espíritu Santo detecta. Hay enfermedades que pueden salir de ti y el tumor se va, el cáncer se va. Cuando sale el demonio, las células se limpian, el cuerpo se limpia y el hombre vuelve a ser lo que Dios quería que fuera. Aquí en este momento, cuando él reprende ese espíritu, el hombre en verdad quedó ciego porque el Señor ordenó. Y la voz, la palabra de Dios tiene autoridad. Y este hombre quedó ciego, no por un demonio, por la orden de Dios. Y este hombre durante mucho tiempo no pudo ver la luz. En Efesios 2, del 1 al 3, terminamos. Voy a darle 4 partes de la Biblia para que usted se limpie de demonios. Si usted está dentro de los que voy a leer, reprenda eso. Son los siguientes. Por culpa de la desobediencia, por culpa de usted practicar algo insistentemente a Dios, usted puede adquirir demonios o influencia de demonios, o los demonios entran, trabajan en su mente, en su alma y en su cuerpo. Efesios 2 del 1 al 3, rápidamente lo vamos a proyectar en pantalla. Efesios 2 del 1 al 3, 5 minutos. A ustedes les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Verso 2 y verso 3. Los cuales en otro tiempo, ¿qué pasaba con nosotros? Practicaron, pues, vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todo el que no obedece la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Operan en esa persona los espíritus, el espíritu de desobediencia que opera en la gente desobediente. Vamos al siguiente versículo. Otro versículo en del 1 al 5, me falta el 4 y el 5. Entre ellos estábamos nosotros, también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ¿qué? De ira, como los demás. Verso 5, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados, dice delitos. La gracia de Dios los ha salvado. Otra cosa que debemos limpiar para que los demonios no se amañen o no nos busquen o no entren a trabajar, está en Colosenses 3 del 5 al 8. Colosenses 3 del 5 al 8. Ya, tenga paciencia, es lo último, es importante. Por lo tanto, hagan morir. Dígale al que esté al lado, haga morir esto. Lo que vamos a leer, hágalo morir. ¿Qué hay que hacer morir? Dice entonces, todo lo que sea terrenal. ¿Habla de qué? Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice la Biblia, eso es idolatría. El siguiente, ya leímos Colosenses. Ahora el 6, 7 y 8. Por esas cosas o por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. El 7, también ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo cuando vivían en ellas. Verso 8, pero ahora deben abandonar también, ¿qué más? La ira. En estos días sacamos de una hermana un espíritu de ira. Lo conté en uno de los cultos, amén. El enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones
sucias, las conversaciones obscenas. Si usted conoce a alguien que le gusta hablar palabras cochinas, inmundas, sepa que con mucha seguridad puede estar siendo dirigido por espíritus inmundos de obscenidad dentro de su boca, dentro de su ser. Pero ahora deben abandonar también, bueno, la siguiente hasta allí, Colosenses 3:8. Y el último, vamos a leerlo de pie, Gálatas 5, del 18 al 21. Gálatas capítulo 5, del 18 al 21. El tema de hoy, cómo detectar presencia de demonios, de espíritus inmundos. Gálatas, allí de pie, si quiere ejercitarse, léalo. A los demonios no les gusta que leer la palabra de Dios, eso se lo aseguro, se lo aseguro. Gálatas 5, del 18 al 21, dice así: pero si ustedes son guiados por el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no están ya sujetos a la ley, que cuenta de guardar sábado y esas cosas. Las obras de la carne se manifiestan como en adulterio. Pastor, dice obras de la carne. Recuerde que los demonios se alimentan ¿de qué? De las obras de la carne. Entonces, las obras de la carne se manifiestan en adulterio. Voy a hacer un paréntesis aquí un minuto. A usted puede ser varón, mujer que me está escuchando, que no ha caído todavía. Usted no ha caído con otra mujer, pero seguramente hay un espíritu de adulterio rondándolo a usted, diciéndole: está querida, me gusta la muchacha, ese tipo está querido, es noble, no me maltrata como mi esposo, no me hace la vida a cuadros, es todo noble conmigo, todo querido. ¡Ojo! ¡Ojo! Espíritus de adulterio están trabajando en las iglesias. Inmundicia, fornicación, ¿qué más? Lascivia, un deseo fuerte por las cosas sucias. Dice el siguiente versículo, 19: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. El espíritu de celos es terrible. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el 21 terminamos: envidias. Pastor, la envidia es un demonio. Hay demonios de envidia. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cierra tus ojos, levanta una de tus manos si tienes libertad. Padre que estás en la gloria, libértanos de todo espíritu, y uno de los más horribles es la incredulidad y el orgullo. Te pido que saques mi vida de todo este infierno, de toda esta amalgama de cosas que de algunas de ellas tengo que ser aún libre. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que el que confesare y que viniere y que pidiere perdón avanzará, progresará, pero que el que las oculte no prosperará. Señor, líbrame de toda ruina. Que estos seres caídos no me parasiten, no se enquisten dentro de mi ser. Quiero que todo mi cuerpo, vamos, diga esa palabra, quiero que todo mi cuerpo, alma y espíritu sea limpio, santificado, irreprensible para la venida del Señor. Yo rechazo todos los espíritus inmundos que se alimentan de las obras malas de mi carne. No los quiero, los rechazo de mi vida. Les doy la orden de que salga de mí, de mi casa, de trabajo, de mi bien, de todos los objetos que yo tengo. Revélame, Señor, de cuál es salir. Limpia mi casa. En el nombre de Jesús, salgan de mi vida. Los arrojo a lo profundo del abismo. No los quiero, no los necesito. Les ordeno que abandonen mi ser, porque soy de Cristo. Soy de Jesucristo, el Hijo de Dios, y mi nombre, dígalo, está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y yo me voy con Cristo, y ustedes no me dañarán, ni borrarán mi nombre, ni harán que mi nombre sea borrado del libro de la vida. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Levanten las manos, quédense todos en silencio. Yo voy solamente a orar. Padre, si de este lugar, de cualquiera de ellos, hay una oración sincera de ser libre de estos poderes, y si tú lo permites y es tu voluntad, te pido que libertes a aquellos que en realidad, Señor, así lo desean. En el nombre de Jesús le hablo a cualquier espíritu inmundo que esté metido dentro de cualquiera de ellos aquí, a través de la radio o a través del internet, y declaro que no te quedas más allí.
te arrojo lejos de estas ovejas, en el nombre del Rey de Gloria. Espíritus inmundos, no hagan escándalo, no hagan ninguna cosa escandalosa ni de violencia, sino que en el nombre de Jesús se van a lo profundo del abismo y salgan de ellos. En el nombre del Señor, perdona, Padre, todos los pecados que la iglesia MCA ha cometido, todo pecado que ella en la internet o él ha cometido. A través de la radio él está siendo liberado, Padre, y creo que esta palabra penetra y sale. Espíritus de religiosidad, espíritus de doctrina de error, salgan también. Espíritus de ceguera espiritual que no les deja ver la verdad, esclavos del pecado los ha mantenido. Les ordeno que se vayan de ellos ahora y que salgan de estos cuerpos, mentes y espíritus ahora. Los arrojo a lo profundo del abismo, y si hay alguno allí, en el nombre de Jesús se va atado, encadenado, impedido. Sean principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, salgan ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. No se van a quedar en ellos. Les prohíbo que permanezcan en ellos. Declaro limpieza en esta congregación, limpieza en los aires, y en el nombre del Señor, por la espada de la palabra, por las armas que tú me diste y les diste a ellos, declaro limpieza en ellos, en el nombre de Yeshua. Los declaro libres, amén.